Aquí creo que se ponga de acuerdo aún más conmigo. Y no hay mejor forma de llegar a un acuerdo que hacer una declaración, amén. De declarar con nuestra voz en común acuerdo y en el acuerdo que estamos. Está aquí. Salúdeme, dígale estoy aquí, dígame estoy aquí. Y diga conmigo, repita, Abba Papi. Abba Papi, Pedimos que tu reino venga a nosotros. pedimos que tu reino venga a nosotros Y que tu voluntad se cumpla hoy aquí. y que tu voluntad se cumpla hoy aquí. Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo nos introduzca al reposo. nos introduzca al reposo. Te pedimos sabiduría Te pedimos sabiduría para escuchar, para escuchar, para vivir. para vivir, Y que la medida de fe y que la medida de fe que nos has dado que nos has dado es justo es justo lo que necesitamos lo que necesitamos para esta semana. para esta semana. Amén. Amén. Esta es una declaración de fe. A partir de ahora hay un común acuerdo en este ambiente que hace que esta palabra profética, que esta enseñanza profética comience a vibrar en el corazón de todos los que estamos aquí, de todos los que se conecten en esta semana, y que esa palabra quede vibrando hasta que haga el efecto necesario en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestras decisiones, en nuestras acciones. De manera que estos 6 días que comienzan a partir del Shabbat, después del Shabbat, sean días de plena convicción, de plena victoria, donde el enemigo sea totalmente vencido en el área en el cual te ha estado molestando, conforme a tu debilidad. ¿Cuántos tienen debilidades? Miren, yo estoy reticente a decir que tenemos defecto, porque el defecto no se cura, es un defecto. Pero la debilidad sí se logra salir de nosotros, porque Dios nos ha dado fortalezas por las cuales esas debilidades son totalmente sacadas fuera de nuestra vida. Solamente hay que trabajar un poquito en esas debilidades para que el poder de Dios se perfeccione. Amén. Y una manera de lograr vencer las debilidades es estar atento y escuchar, escudriñar, escuchar, declarar la Torá, la palabra escrita en la Biblia. Porque muchos leen la Biblia, pero no escudriñan la palabra. Una cosa es leer la Biblia, ese conjunto de libros, y otra cosa es escudriñar la Escritura, la palabra. Miren, acá sabemos que lo que yo doy es palabra de Dios, el que enseña la palabra de Dios, pero no somos la voz de Dios. Yo tengo voz de Dios en mi interior. Con la palabra que Dios me inspira a través de la Escritura, yo activo la voz de Dios en tu interior. Dios te habla a vos como a mí no me habla, y me habla a mí como a vos no te habla. Pero no hay manera de que yo escuche la voz y sepa que esa es la palabra y la voz del eterno Dios verdadero si yo no escudriño su Escritura, si yo no acudo a su Torá, a su instrucción, a su ley, cada día de mi vida. ¿Cuándo es? ¿Solamente los Shabbat? ¿Cuándo es? Cada día. ¿Hasta el año que viene o por siempre? Para siempre. Para siempre. Miren, hay un aspecto de eternidad que hemos descuidado. Si bien es calidad de vida del Eterno, pero por redefinir esa palabra, hemos obviado muchas veces una parte, que la palabra de Dios es para siempre. Que vida eterna implica, sí, una calidad de vida, pero tal calidad que no alcanza con una vida humana, una vida natural, que es una continuidad de vida a través de las generaciones. Amén. Por los siglos de los siglos, hasta que siempre siga. No hay un hasta qué. Eternidad es para siempre. Es la calidad de vida para siempre. Amén. Y vamos, ¿de qué hemos estado hablando en este quinto mes? Mes de Ab. De altar. ¿Cómo se llamaba ese altar?
Ariel. ¿Alguien se llama Ariel aquí? No, aparte de usted. Bueno, bienvenidos los que no se llamen Ariel, porque hoy se van a meter en Ariel. Hoy Ariel va a rugir desde sus corazones. Amén. Ariel se le llamaba al altar de Dios. Es el 5.º mes, que en una triada con el 4.º mes, el que pasamos, y el 6.º mes, es muy importante que estemos atentos, porque el león debe rugir, el altar verdadero debe ser reedificado o levantado en aquel que no lo ha levantado, y aquel que lo descuidó debe estar atento para no descuidarlo de nuevo. Este ayuno en el cual transitamos de 21 días no fue un hecho, una práctica disciplinaria humana, no fue un ayuno al estilo religioso, fue un ayuno de convicción, no fue una huelga de hambre, fue una certeza de que después de este ayuno grandes cosas maravillosas pasarán en la humanidad. Pero para que esas cosas pasen, primeramente deben ocurrir en tu interior. Amén, en tu altar. Por eso le doy la bienvenida a todos los que se están agregando. Y la palabra, la premisa profética es, y la pregunta, o la afirmación, digamos, existen 2 altares. Por lo tanto, existen 2 tipos de adoraciones. Amén. Dígale al del lado, existen 2 altares. Existen 2 altares. Por lo tanto, hay 2 tipos de adoraciones. De adoración. Vamos al Evangelio. ¿A quién le gusta la buena noticia? Los jubilados este mes han tenido una buena noticia, ¿no es cierto? Un aumento. Eso es un evangelio. Bueno, yo le doy otro evangelio, que es mejor que el aumento de la jubilación, porque todavía no es, la jubilación no se arrima a lo que Dios quiere para aquellos que no se jubilan, sino que son ancianos de día. Lucas capítulo 2, versículo 27. Van a notar Lucas 2:46 y Marco 11:11. Lucas 2:27, Lucas 2:46 y Marco 11:11. ¿Lo tienen? Profetiza, ¿lo puede leer? Lucas 2:27. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo... 2:27. Ah, solamente 27. Ahora vamos al 2:46. Ahora al 2:46 ahora. Perdón. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Marco 11:11, ¿lo tienen o lo leo yo? Lo leo yo. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Estamos hablando, estos 3 versículos, estos 3 pasajes de la palabra, del Evangelio, hablan de 3 momentos especiales en la vida de Jesús. Jesús hombre. ¿Quién cree que Jesús es el Logo eterno que se hizo hombre? Levánteme la mano, dígale yo creo. Yo lo declaro. Claro. Amén. Amén. Sé que no hay brujo, porque el hechicero no puede declarar que Jesucristo vino en carne, el endemoniado. Jesús se hizo carne, habitó entre nosotros, y quiero centrarlo en esta parte, estos 3 versículos, Lucas 2:27, Lucas 2:46 y Marco 11:11. Son 3 momentos en la etapa de maduración de Jesús, hombre, en la cual tienen una cosa en común. ¿Alguien me puede decir un hecho en común que hacía Jesús? ¿Ir a dónde? Ir al templo. ¿Están seguros? ¿Están de acuerdo todos? De niño fue llevado, de joven estaba en el templo y de adulto fue al templo. Hay muchas más versiones, muchos más versículos donde dice Jesús fue al templo, pero yo cité estas 3.
que son importantes. ¿Estamos seguros que Él siempre iba al templo? Amén. Desde su infancia Jesús estuvo familiarizado con el templo. Por lo tanto tenía la conciencia de algo que había en el templo. ¿Qué había en el templo? Dentro del templo. Que estamos viendo en este mes. O sea que si Él iba al templo tenía plena conciencia de que ahí adentro había ¿qué? Un altar. ¿Y ese altar cuál era? ¿El verdadero o el falso? O sea que hasta ese momento lo que era el templo verdadero y lo que era el altar verdadero, Jesús estaba empapado, estaba familiarizado con esas cosas verdaderas, ¿no es así? Sí. Y si era verdadero, ¿qué se hacía verdaderamente ahí? Se adoraba. Verdaderamente. Sí. Yo pregunto, si hago tanto hincapié en lo verdadero, ¿por qué lo hago? ¿Por qué? Porque también está lo falso. Existen, ¿cuántos dioses existen? Uno. No, dioses. Muchos. Pueden existir 7.000 millones de dioses, conforme a cada habitante de esta tierra. Pero ¿cuántos dioses verdaderos existen? ¿Cuánto? Uno solo. ¿Cómo es el nombre? Yahweh. Yahweh. O Yahvé. ¿Cómo se llama? Yahweh. ¿Estás seguro? Sí. ¿Están seguros? Sí. Porque muchos discuten. Ah, bueno, Yahweh. A ver, si yo te digo, Carlito, vení, Carlito. Raúl, ¿eh? ¿Por qué no me respondió cuando le decía Carlito? ¿Por qué no se llama Carlito? ¿Cómo se llama? Raúl. Entonces, ¿por qué el eterno Dios verdadero va a responder cuando le decimos un nombre que no es? ¿Cómo le dicen en la religión? ¿Cómo? No tenga miedo, pues. Jehová. Entonces, si un ser humano inteligente no me responde cuando le digo Carlito porque se llama Raúl, ¿por qué Dios, que es la sabiduría misma, me tiene que responder cuando le llamo por otro nombre? Pero es que la intención, ¿tenía intención de llamar a Raúl? Sí. Yo tenía intención de llamar a Raúl. Sí. ¿Y por qué con toda mi buena intención él no me respondió? Porque no se llama Carlito, hermano, se llama Raúl. Aquí no vale la intención, vale lo que sale por mi boca. No, porque la intención del corazón, mire, dejemos de vivir por intenciones. Nadie vive por intenciones. El que vive por intenciones se arriesga a vivir por ilusiones. Y vivir en ilusiones es vivir una vida que no tiene consistencia, que no es tangible, que no puede concretar nada. ¿Será por eso que yo decía, Jehová es el Dios de lo imposible y estaba lleno de imposibilidades? Sí. Y eso depende de qué tipo de adoración estoy practicando cada día. Porque si existe un Dios y varios dioses, quiere decir que hay dos tipos de adoraciones, ¿no es cierto? Usted me dijo, la adoración verdadera y la adoración falsa. La falsa. Y si existen dos tipos de adoraciones, ¿qué se necesita para que haya adoración? Yo dije que Jesús estaba familiarizado con el templo. ¿Y qué había en el templo? Un altar. Entonces, si se necesita un altar para practicar la adoración, quiere decir que si hay dos adoraciones, una falsa y una verdadera, también hay un altar falso y uno verdadero, ¿no es así? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Jesús, el Hijo del Hombre, ¿estaba familiarizado con el templo falso o el templo verdadero? El templo verdadero. ¿Con la adoración falsa o la adoración verdadera? La adoración verdadera. ¿Por qué? Porque él tenía conciencia del altar verdadero. Amén. Amén. Él no le llamaba Jehová, le llamaba Abba. ¿Entienden? Ustedes van a ver, miren, por experiencia le digo, el que le llama Jehová, le cuesta llamarle papá o papi. Jehová Padre. ¿No es así? Sí. Ustedes lo van a... El padre. No está mal decir padre. Pero imagínense si Efraín o su hijo de 3 años decía, padre, padre, padre. Ustedes dirán, loco.
O sea, un hijo de... Avi, ¿cómo me decís vos? ¿Padre o papi? Papi. A ver, ¿dónde hay más familiaridad? ¿Cuando me dice papi o me dice padre? Papi. Papi. Porque decirle Yahvé, llamarlo por el nombre, me da cercanía. Tan importante es, tan importante. Tan importante. Es muy importante, es esencial. Tenía familiaridad con el templo y con el altar, porque todo templo tiene un altar. Y si hay altar, ¿qué hay en ese altar? Adoración. Si el altar es falso, la adoración es falsa. Y si bien puede ser un templo, ese templo está influenciado por lo que pasa en el altar. Y si lo que pasa en el si primeramente el altar es falso, la adoración en ese altar va a ser falsa. Por lo tanto, ese templo va a estar lleno de ¿qué? De falsedad, de error. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Las dos adoraciones. Existen dos tipos, la verdadera y la falsa. Este mes es el mes representado por el león, Ariel. Los dos tipos de adoración se realizan desde diferentes altares. La dos es la adoración falsa. ¿Ven estos dibujos? Hay dos altares, uno verdadero, otro falso. Uno verdadero, el otro falso. La manifestación de la religión se concreta a través del falso altar. La primera religión que existió desde el Edén, cuando el hombre se apartó de Dios, fue la idolatría. La idolatría es la primera forma de la religión. Es lo que Dios aborrece. Es una actitud mental del hombre y depende del tipo de adoración que practicamos, y a su vez esta depende del altar que edifiquemos. El hombre que está en adoración, practica en idolatría o en religión, está en idolatría. Si está en idolatría, el altar que edifica es falso. Y si el altar en el cual edificó, en el cual adora, es falso, la adoración que eleva es falsa, por más buena intención que tenga. Porque cuando hay mala instrucción y hay buena intención, lo que se produce es una gran equivocación. Vos podés estar con todo tu corazón en un altar falso y te aseguro que vas a estar lleno de errores, lleno de cosas falsas. Cualquiera parecido con la religión es mera coincidencia o es puro propósito, ¿no es cierto? La idolatría tiene una triada que es primeramente compuesta, le vamos a dar un orden, por el materialismo. El materialismo trata del individuo que cree que las cosas creadas son más importantes que lo esencial, degradando aún su misma esencia, su interioridad. El materialismo de un individuo cree que las cosas creadas son más importantes que su mismo espíritu, que su misma esencia, que su interior. Por eso busca afuera lo que no encuentra adentro. Esa es la primer pata de la religión o sostén de la religión, de la idolatría, del materialismo, lo hemos visto. Pasemos a lo segundo, el hedonismo, el individuo actuando solo para su placer, y si no lo desecha, interesado solo en lo que le da placer, y no acepta el dolor como parte de su vida. Pare de sufrir. Está bien dejar de sufrir, pero el dolor no se puede evitar. El sufrimiento es una decisión, pero el dolor para todo ser humano es inevitable. Se te perdió un celular y parece que anda desnudo, como la propaganda. Es un dolor. ¡Ay! Digo por celular porque muchos están tuiteando acá. No. Es una broma. ¿Quién sufrió dolor alguna vez? Bueno, ¿quién tuvo dolor? No sufrió. Ya lo dejó. Pues si todavía está con ese dolor de hace 10 años, es sufrimiento, y el sufrimiento es una decisión. Usted está en idolatría. Por otro lado está el utilitarismo.
El individuo usando todo como un instrumento, hasta Dios lo usa. La creación, usa la creación y a lo demás. Todo lo que puede ser útil hasta que consigue lo que quiere y luego lo desecha. Cristo, el robot cósmico. Voy a orar hasta que Dios me dé lo que quiero, y si no me lo da, sigo orando. Yo lo manejo. Señor, dame. Por eso, orar no es hablar con Dios. ¿Cómo le decimos a la oración nosotros? Tefilá. Es hacerme uno con Él. Es meterme en Él y Él en mí. Es someterme a lo que Él quiere, es tener intimidad con Él. Amén. Es ayuntarme con Él, de manera que no haya diferencia. Eso es la oración concebida desde el verdadero concepto de la palabra, de la Torá, de la instrucción, de los evangelios. No es hablar con Dios. Muchos que hablábamos con Dios y otros tantos que hablan con Dios, teníamos y tienen una vida que no se condice con lo que dice. Mire, si en la iglesia religiosa se viviera lo que se cantara, estaríamos en esa iglesia. Es muy bueno. Pero cuando se termina de cantar, comienza el otro asunto, ¿no es así? ¿A quién le pasó? A mí me pasó. ¿A usted le pasó? Sí. Yo sé que a muchos no le pasa porque usted ya está. Pero no, a mí me pasó, digamos. Todo hijo edifica el altar que aprendió de su padre. Por lo tanto, a la manera que su padre lo hacía, así lo hará el hijo. Si el padre levantó un altar falso, ¿su hijo qué aprendió a levantar? Altar falso. Un altar falso. Si su padre hizo una adoración falsa, ¿qué aprendió su hijo? De estas tres tendencias que marcan fuertemente al hombre, se ha originado una forma de creer, de pensar y de actuar, y todo se generó desde un falso altar. Todo comenzó desde un falso altar. Todo. Porque en Génesis 4 no había templo, pero sí hubo altar. Sí. ¿Me puede decir alguien qué altar hubo? Hubieron dos altares. El de Caín y Abel. El de Caín y Abel. Porque los dos ofrecieron sacrificio, ¿no es así? Sí. Y si había sacrificio, ¿qué había antes? Altar. Y uno fue verdadero y el otro falso. O no fue guiando al hombre al verdadero altar. Y el otro se desvió. Pero no había templo, pero sí hubo altar. Porque conforme al altar que levantemos será la adoración que practiquemos. Si el altar es falso, la adoración es falsa. Por más buena intención que tengas. Amén. Muéstrame tu altar y te diré qué adoración practicas. Muéstrame tu altar. No, muéstrame qué adoración practicas y te diré cómo vives. Muéstrame tu altar y te diré qué adoración practicas. Decirle al de al lado, muéstrame tu altar. Muéstrame tu altar. Y te diré. Y te diré. ¿Qué adoración practicas? ¿Qué adoración practicas? Muéstrame qué adoración practicas. Muéstrame qué adoración practicas. Y te diré cómo vives. Y te diré cómo vives. Es un nuevo refrán. Todo hombre edifica el altar que su padre le enseñó. ¿Qué altar has edificado? Esa es la pregunta de hoy. Porque conforme a ese altar, así será tu adoración, así será tu pensamiento, así estarán guiadas tus emociones y así serán nuestras acciones. ¿Están acá? Sí. Amén. Es imposible pensar mal y vivir bien, porque es imposible adorar mal y vivir bien. Es imposible. Vamos a Génesis 18, 17 al 19. Con esto quiero decir, y lo leo. Y Yahvé dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser, Génesis 18, de 17 al 19, anote. Y Yahvé dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él
todas las naciones de la tierra. ¿Me pueden enchufar el enchufe en el otro? Porque ese enchufe no tiene corriente, por favor, rápido. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Yahvé, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahvé sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. ¿Saben por qué esta declaración de Yahvé? Porque él sabía en quién estaba confiando. Él sabía a quién le iba a confiar un secreto. Porque Abraham tenía una característica. A cada lugar que iba, ¿qué hacía él? Un altar. Edificaba un altar. Sí. En cada lugar que él iba, él edificaba un altar y abría un pozo de agua. Importantísimo. ¿Y Abraham cómo se lo conoce? ¿Cómo? El padre de la fe. ¿Y a qué paternidad representa? A la del Dios verdadero. Amén. Amén. Padres, Dios quiere confiarte muchas cosas, pero hasta que tú no levantes un altar verdadero, Dios no te va a confiar nada. Porque Él quiere que bendigas a tus generaciones y que las naciones sean benditas por esa generación. Amén. ¿Te das cuenta por qué Dios no te habla? ¿Te das cuenta? Porque quizás le estás nombrando a Jehová. O no estás nombrando a Jehová, estás nombrando a Yahvé, pero estás nombrando como si Jehová te manejara. O como si vos manejaras a Jehová. Porque hay una diferencia entre Yahvé y Jehová. Yo a Jehová lo manejo, pero a Yahvé no. Amén. Amén. A Yahvé no lo puedo manejar, porque Él me ama. ¿Cómo fue el manejo de Dios cuando estabas en tu vida religiosa? Exitoso. Pero yo era prosperado. ¿Seguro? ¿Seguro que estabas prosperado? ¿Seguro que tener casa, auto es prosperidad? ¿Estás seguro? Porque yo conozco muchos que invocan a Jehová. Tienen casa y auto, pero sus hijos están en droga. Pero sus hijos, su matrimonio están totalmente terminados. Su salud está totalmente deteriorada. Pero creen en Jehová. Es el mismo Dios. No es el mismo Dios, señores. No es el mismo Dios. Yahvé es el único Dios, el verdadero. Amén. Y aunque lo nombres, pero vivas como cuando vivías bajo la cobertura de Jehová, tenés que rever tu altar. Amén. Abraham edificaba altar en todo lugar. Si quieren anotar referencias bíblicas, Génesis 12:7. Porque yo quiero que en este Shabbat tú investigues y que Dios te hable y que diga, voy a guardar un secreto para Raúl, para Emilio, si sé que él va a edificar el altar, y el altar verdadero, y con ese altar va a educar a sus hijos. De manera, varones, que esta noche en la mesa, porque ya nos vamos, y mañana, y tu lecho matrimonial sea un verdadero altar a Yahvé. Amén. Tal cual lo hacía Abraham. Mirá cómo le fue a Abraham edificando altar, que ya no teniendo edad pudo engendrar. Y Sara, sujetándose a él, porque ¿cómo le llamaba Sara a Abraham? Mi Señor. Mi Señor. Porque ¿a quién veía cuando veía a Abraham? Al Eterno. Al Eterno. Un varón me dijo, obviamente se fue de Buenos Aires, porque yo tengo una visión de ir a levantar y me siento truncado. Mirá, le digo, antes de irte a las naciones, asegúrate que en tu casa los que te conocen, es principalmente tu esposa, te diga Señor, sin que la presiones. Cuando tu esposa te diga Señor, estás preparado para las naciones. ¿Lo ven ustedes acá? Yo tampoco. Le dolió esa palabra. Yo creo que esa palabra fue la que le hizo tomar la decisión. Abandonó el altar perfecto, el altar verdadero, y edificó el altar a su manera. Abraham edificaba altar en todo lugar. Génesis 12:7, Génesis 13, 4 y 14, y Génesis 4, 14 y 18. Génesis 12:7, Génesis 13, 4, 14 y 18, y Génesis 22, 19. Toda práctica religiosa edifica un altar falso, de donde se practica una falsa adoración bajo la actividad de un falso sacerdocio. Porque todo varón que edifica un altar y presenta una ofrenda de sacrificio, se transforma en un sacerdote,
sacerdote. Sacerdote no hace falta tener túnica, no hace falta tener un hábito, no hace falta pertenecer a ninguna religión. Sacerdote es todo varón que es llamado a practicar adoración en un altar. Conforme al altar que edifiques, así será tu sacerdocio. Y conforme a ese sacerdocio, así será la deidad que llena tu vida. La falsa adoración se practica en el mundo y este está bajo el control de ¿quién? El mundo, el sistema. ¿De quién? ¿De quién? ¿Bajo el control de quién está el mundo? ¿De quién? Más fuerte, por favor. Satanás. El mundo, el sistema, está bajo el control de Satanás. La falsa adoración se hace desde un falso altar. El interior de todo templo está custodiado por un altar. De manera que el altar influencia el templo. El diseño perfecto de Yahvé surge de su propio amor. Podemos decir que el sueño del Padre, ¿cuál fue el sueño del Padre? Lo vimos hace una semana. ¿Dónde quiere hacer morada el Padre? Diga en mí, diga en mi corazón. Él quiere habitar en mí. El Padre y el Hijo quieren habitar en mí. Quieren que yo sea su morada. Quiere que yo tenga el altar perfecto. Quiere que ruja Ariel en mi interior. Cerra tus ojos. Extende tus manos. Recibí una palabra profética. Padre, en este momento, Señor, tu presencia está a través del Espíritu Santo latiendo en cada corazón. Y aquel que hasta ahora ha practicado religión podrá reflexionar en este momento. Señor, si ha estado invocando al Dios falso, en este momento lo llamo por tu voz a invocar al Dios verdadero. Yahvé es el Dios verdadero. Por lo tanto, dejará de edificar el altar falso, dejará de practicar la adoración falsa. Y el Padre y el Hijo habitarán y harán de su vida una morada. Y cuando hay morada de Dios, hay prosperidad, hay sanidad, hay salud, hay riqueza, hay naciones que esperan. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Jesús, el Logo eterno, la palabra encarnada, fue el primero que logró convertirse en morada de Yahvé, porque amaba la Torá, porque amaba la palabra, porque ni de día ni de noche se apartaba de la instrucción del Padre, porque él lo que oía del Padre, eso hacía. No había un momento, porque él desde pequeño tuvo familiaridad con el templo, con el verdadero altar. Por eso él sabía levantar donde iba un altar perfecto, del cual recibía una instrucción del Padre perfecto, y todo lo que hacía era en propósito. Imponías la mano sobre el enfermo, estos sanaban, declaraba al muerto vivo y este resucitaba, echaba fuera demonios con autoridad, porque él tenía la conciencia de que en el altar perfecto se recibe la instrucción perfecta. Jesús practicaba el Shabbat, pero sacó el Shabbat de la religión. Los hombres habían hecho de un día un ídolo. Jesús, Yeshua, caminando en esta tierra, dijo: no fue hecho el hombre para el Shabbat, sino que el hombre es el Señor del Shabbat. Y ahí nos posiciona a nosotros. Por fe entramos en reposo, porque al reposo no se entra por entendimiento. Ay, voy a ver, voy a practicarlo, voy a ver si me... No, hermano, si vos estás así, no estás en reposo. Al reposo se entra por fe, por creerle a Dios. Tenemos que revisar qué clase de negocio queremos ponernos. ¿Saben cuántos han pedido tener negocio? Levanten su mano. Y esta es una palabra profética bien alta. ¿Saben por qué aún no se da el sueño del negocio? Porque vos querés tener un negocio conforme al sistema. ¿Querés ponerte una casa de comida? ¿Un restaurante? ¿Una panadería? Pastor Daniel, ¿es bueno para practicar el Shabbat una panadería? ¿Es bueno un restaurante para una panadería, para practicar el Shabbat? Hermanos, Dios le advirtió a través del espíritu profético: recibí esta palabra. Tu negocio no ha salido porque tenés convencionalismo social. ¿Por qué negocio ponerte?
vos tenés que elegir la clase de negocio que pueda cerrarlo el día de Shabbat, el día de reposo, y eso no te cause pérdida. Porque tu negocio, que ya viene desde antes, perdés ventas, no es por tu idea, es porque realmente perdés ventas. Porque está diseñado desde la mente occidental, y la mente occidental no quiere Shabbat. ¿O acaso díganle Shabbat a los del shopping, a los de los supermercados? Cuando más trabajan son los fines de semana. Vos tenés que encontrar en la sabiduría de Dios, escuchando esta palabra, que esta palabra te instruya, y escuchando la voz de Dios te diga qué negocio ponerte para no trabajar como un burro. Porque el que trabaja como un burro termina siendo un aburrido. Y es aburrido trabajarlo Shabbat. Amén. Esta es una clave profética. A partir de ahora, Dios en sueño, en visión, si vos edificás el altar correcto y haces la adoración correcta, te va a decir qué tipo de negocio tenés que ponerte para que seas Señor del Shabbat. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo, porque esta es una revelación, hermano. Los que tienen negocio vayan pensando una transición hacia dónde quieren ir. Amén. Necesitamos levantar un verdadero altar. El altar de Jerusalén se lo llamaba, ¿cómo? ¿Cómo se lo llamaba? ¿Un voz de hombre? ¿Con voz de león? Ariel. Y a su vez se le decía así al templo, y a su vez se le decía así a la ciudad. ¿En qué quedamos? ¿A qué se le decía Ariel? Al altar, al templo y a la ciudad. ¿Sí? ¿Quieren ver dónde? Isaías 29:1. Se le desarmó la Biblia de la profetisa. ¡Ay, Ariel, Ariel! Ciudad donde acampó David. Añadan a un año otro año más, y que prosiga el ciclo de las fiestas. ¿Por qué se caracteriza Ariel? Porque hay ¿qué? Amargura. Porque hay ciclos de fiesta. Amén. Ciclos de fiesta. Navidad, Año Nuevo, Reyes y las Pascuas. No, las 7 fiestas instituidas por Yahvé. Porque cuando Dios instituyó la fiesta, aún no existía la nación judía, con judíos solamente, estaba todo el pueblo, estaban las 12 tribus, estaba la nación de Israel, de manera que las fiestas no son judías, son para la nación, son para los que son hebreos, los que son del otro lado, los que viviendo acá son del otro lado. ¿Hay alguien que viva en esta tierra pero que esté en el cielo? El que está en Cristo está en permanente estado celestial. Es perfectible. Isaías 29:2. Pero a Ariel la sitiaré, habrá llanto y lamento, y será para mí como un brasero del altar. Isaías 29:2, Isaías 29:7. La multitud de todas las naciones que batallan contra Ariel, todos los que luchan contra ella y contra su fortaleza, aquellos que la asedian serán como un sueño, como una visión nocturna. Por eso hay que orar por la paz de Jerusalén. Por eso hay que orar para que esos enemigos sean destruidos. Hermanos, un altar le dio el nombre al templo, y así tomó el nombre la ciudad. Jerusalén era nombrada conforme al altar. Lo que pasa en el altar marca el destino de una ciudad. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tantas cosas? Porque el altar que están edificando los hombres que son de Dios, dicen estar de Dios, están edificando un altar a Jehová, un falso altar. Por eso hay violencia. Porque los que dicen levantar el verdadero altar están haciendo cosas atroces. La ciudad de Mendoza depende de qué altar hoy tú levantes. ¿Qué altar vas a levantar, el verdadero o el falso? Si hay violencia en tu barrio, en tu familia, es porque el altar que estás edificando es el incorrecto. Porque te doy un secreto: todo hombre edifica sí o sí un altar. Por más que no crea en Dios, por más que no sea religioso, aún un ateo edifica un altar.
Hay una estadística, el 75% de los estudiantes que profesan una fe cristiana en Estados Unidos son confrontados en la universidad, y de eso el 60% dejan la fe. Porque nunca edificaron un altar, porque no vieron a sus padres edificar un altar. Hermanos, es tiempo de tomar decisiones. ¿Qué altar quieres levantar desde hoy? ¿El verdadero o el falso? ¿Invocar a Yahvé o invocar a Jehová? Total, tu intención vale. Pues te digo una cosa, y lo repito, tu intención no vale. Vale tu altar. Amén. Porque cuando hay verdadero altar, el que ruge es Ariel, el león de Dios. Y cuando el león ruge, ¿quién no obedecerá? ¿Quién no profetizará? Por eso tu palabra no es profecía. Por eso lo que decís no se cumple. Pero si lo digo y lo digo en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. No hay buena intención que valga cuando la instrucción es mala. Amén. Amén. Altar es el símbolo del corazón. Es nuestro corazón. Es lo que simboliza. Nuestro corazón es lo que simboliza nuestra relación con el Dios eterno, con Abba. ¿Qué tan cerca de Él estamos? El sueño del Padre, la 8, es que el Hijo y el Padre hagan morada en nuestro corazón. Por eso hoy no hay templo, porque por ello somos nosotros su templo. Por eso debemos revisar cómo está nuestro altar. Tal cual en el pasado, el bienestar del lugar en el que habitamos depende directamente de Ariel, de tu altar, tus familiares, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Dependen de qué altar estés edificando. El verdadero altar es el lugar donde la justicia y la paz de Yahvé se besan. Por eso no hay justicia, por eso no tengo ni un minuto de paz, porque no hay altar verdadero. Todos los sacrificios eran presentados sobre dicho altar, donde la justicia y la paz de Yahvé se besaban y la misericordia y la bondad se encontraban. Por lo contrario, si lo que siempre rodea la vida de un hombre es pobreza, miseria, pecado, despropósito, desencuentro, injusticia, su altar es falso, su adoración es falsa y todo su hábitat está condicionado por ello. ¿No le ha pasado que salía de una y en otra, te metía en otra y otra y otra y otra, y no había forma de salir? Tu hábitat estaba rodeado, estaba sitiado, era porque tu altar se había convertido en un ídolo. Eso le pasó a Jerusalén, por eso fue sitiada, por eso fue destruida, por eso fue arrancado el altar. Pero se ha levantado una nueva generación de personas. Amén. No aquellos que buscan, sino aquellos que se dejan encontrar. Adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Yo soy el adorador en espíritu y en verdad. Y me dejo encontrar en el lugar que estoy. Y las bendiciones me alcanzan y me siguen y me alcanzan. Amén. Amén. Yo lo digo por mí y por mi casa. Amén. Un corazón sin verdad es un altar falso. Está lleno de engaño. Y no digo que seas mentiroso, digo que estés en error. Cuando estás en error, por más que tengas esa buena intención, todo lo que hagas será fracaso, todo lo que vivas será fracaso. Y cuando hay fracaso hay frustración. ¿Alguien se ha sentido frustrado alguna vez? Esa frustración dependió siempre de el estado del altar en el cual invocabas a ese Dios. Jeremías 17:9, anótelo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Estamos llamados para ser sabios, pero mientras levantemos el altar falso, siempre practicaremos la adoración falsa y siempre nuestro corazón estará lleno de engaño y falsedad. El verdadero altar activa la justicia y el juicio, por eso debe tener sangre de sacrificio permanentemente. Y creo que el sacrificio ya se hizo, ¿no es cierto? Sí. ¿Hay que Amén. matar animales? No. Según Hebreos 10:12, el sacrificio fue hecho de una vez y para siempre. Y Amén. con una sangre preciosa, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado Amén. del mundo. Siempre está sobre ese altar verdadero. Cuando hay justicia, todas las bendiciones nos siguen y nos alcanzan. El verdadero altar activa tres cosas que manifiestan la esencia de Dios. ¿Quién quiere activar la esencia, verdadera esencia de Abba sobre su vida? Diga, Padre. Padre. Cierre sus ojos, Padre. Padre, Lléname lléname de tu esencia.
de tu Yo esencia. soy participante Yo soy de tu participante naturaleza divina de tu naturaleza divina y quiero vivir y quiero vivir como tú mandas. como tú mandas. No quiero hacer las cosas No quiero hacer las cosas a mi manera. A mi manera. Hágase tu voluntad Hágase tu y voluntad no la mía. y no la mía. Amén. Amén. Miren, 3 cosas se activan en el verdadero altar. La misericordia. Por ella no tenemos lo que merecemos. ¿Quién merecía ser salvo? Levante la mano, ¿quién merece ser salvo? ¿Quién merecía? ¿Quién había ganado la salvación por merecimiento humano, por esfuerzo? Nadie. Por misericordia no tenemos lo que merecíamos. Merecíamos muerte porque estábamos perdidos en delitos y pecados, porque la paga del pecado es la muerte. La misericordia es Geset. Vamos nomás. Es la bondad, la belleza, el agradecimiento, el amor, la benevolencia, la benignidad, la clemencia, la consolación, el favor, la fidelidad, la gloria, la piedad, la buena voluntad. Todo eso es la misericordia. Todo eso se renueva cada día. Podés acostarte en pecado, pero al otro día Dios renueva la misericordia. Quizás te acostás mereciendo todo, pero te levantás renovado. Por eso hay que dar gracias por la misericordia. Por la misericordia. Cada vez que te levantas, gracias Señor por tu misericordia. Tenés que agradecer por la misericordia. Porque te acostaste cansado, fatigado, frustrado. Por tu debilidad, porque el altar no fue el correcto. Pero Dios renueva la misericordia cada día. ¿Quién se ha acostado alguna vez así? Yo. ¿Y cómo te has levantado? Oh, Señor, gracias. El necio, el que levanta altar falso, siempre se levanta cansado. ¿Y cómo termina? Más cansado. Pero que los que estamos conscientes de ese Geset, de esa hermosura, de esa belleza, en la cuenta del hombre lo vimos. Estamos conscientes de que nos equivocamos. Dios no nos da el castigo que merecemos, porque Dios ya castigó en Cristo toda la maldad del hombre. Él se hizo pecado. Él se hizo pecado. Y llevó cautiva la cautividad para que ya no seamos cautivos, sino seamos libres. Amén. Por eso, Señor, vamos. Misericordia no es solo un sentimiento basado en buenas intenciones. Es el modo concreto de actuar en favor de otro. Es plenamente la actividad de Yahvé manifestada en favores sobre el hombre. Es un matiz de gracia y generosidad en favor de alguien que por lo contrario merece lo opuesto. Porque si yo recibo misericordia, puedo hacer misericordia. De otra manera no lo puedo hacer. Y eso me hace bello, me hace de gran precio, me da hermosura a mi vida. Me hago atractivo a los demás. Y no porque sea bello, yo sé que soy bello. Soy hermoso, soy precioso, Amén. de alto precio. Si no, pregúntale a mi esposa. Pero tu vida también tiene alto precio, sos precioso. La misericordia de Dios se activa porque Dios te ve de alto precio. Y aunque te acostaste y te levantaste todo despeinado y con mal aliento, la misericordia de Dios igual se activa. Amén. Por eso, ese matiz de gracia y generosidad siempre está a nuestro favor, aunque nos olvidemos, hermano. No depende de tu recuerdo, depende de tu adoración. Amén. Amén. Vamos. Geset es un hecho de bondad que excede las expectativas de quien lo recibe. Se manifiesta especialmente en la debilidad y sufrimiento como salvación, liberación y perdón. Es la fuerza salvadora y redentora que no solamente elimina el mal, sino que además promociona a quien la recibe. Cada día, por la misericordia de Dios, no solamente sos perdonado, sino que también sos promocionado. Ayer no pude, pero hoy sí. Ayer no pude, pero hoy sí. Amén. Porque Yahvé el Shaddai está conmigo. El Todopoderoso hace que todo lo que yo haga sea posible. Amén. Sí. Amén. Amén. Para que el Todopoderoso haga lo imposible, el Hijo de Dios tiene que hacer lo que es posible. Miren, para que lo imposible se produzca,
vos tenés que hacer lo que es posible. ¿Es posible levantarte una hora antes de tu trabajo y levantar un verdadero altar? Sí. ¿Es posible? Sí. ¿Sí? Sí. ¿O amén? Sí y amén. Sí, amén. ¿Es posible hacer de tu mesa un altar verdadero para la familia? ¿Es posible, varón, padre de familia, que instruyas a tu hijo a través de la Torá? ¿Es posible a través de la palabra? ¿Es posible? ¿Es posible que tus hijos te vean cada día levantar un verdadero altar? ¿Sí? No, escucho mujeres, no varones. ¿Es posible, varones? ¿Querés que lo imposible pase? ¿Querés que esa imposibilidad que tenés se vaya? Haz lo posible. Levantate una hora antes. Alabalo, adoralo. Edifica un verdadero altar. Practica la verdadera adoración. Y vas a ver si no es posible lo imposible. Amén. ¿Queda otra? Vamos. Beneficios del Gesed. Brinda un beneficio generacional. Éxodo 34, 6 al 7. Beneficia la salud y libera de los peligros de la muerte. Y ahí están Salmo 6, 4 al 5, Salmo 7, 107, 19 al 21. Libra de las persecuciones y brinda victoria sobre todo adversario o enemigo. Salmo 5, 8, Salmo 17, 7 y Salmo 18, 50. No es solamente, ay Dios, me levanté, gracias. Tenés todos esos beneficios. Tus generaciones, si vos hoy día o mañana te levantás y gracias por tu misericordia, la activás sobre tus generaciones. Ese día es un día primordial para la bendición de tus generaciones. Tu salud se beneficia y salís de peligros de muertes. Y todo aquel que sea enemigo va a estar siempre lejos de vos. Encontré una manera de amar al enemigo. ¿Sabes cuál es? Es tenerlo lejos. Ama a tu enemigo, tenerlo lejos. Porque si está cerca, ¿qué va a tener que hacer? Matarlo. Es una broma. O él te mata o vos lo matás. Así que mejor lo mantenemos lejos, ¿no es cierto? Porque para el Hijo de Dios, el que ya está en Cristo, ¿de qué manera vencemos a Satanás? Haciendo un curso de liberación, 5 pasos para la liberación, ¿no es cierto? ¿No dice la palabra, resistid al diablo y este huirá de vosotros? Pero ¿cómo puedo resistir si yo he levantado un falso altar? ¿En el nombre de quién? ¿Será por eso que siempre estamos acechados? Pregúntenle a Caín. Amén. Vamos. Lo otro que se activa en un verdadero altar es la gracia. Por ella tenemos lo que no merecemos. Por misericordia no tenemos lo que sí merecíamos. Pero por la gracia tenemos lo que no merecemos. Es recibir el favor, la atención o las dádivas de alguien que se compadece por su condición y no por de quien la recibe. La gracia se da por la condición de quien la da, no por tu condición. No, porque yo soy más que santo. No, sos santo porque el que te dio la santidad fue Yahvé, fue el Padre. Amén. Sos prosperado porque la prosperidad, claro, yo prospero, yo lo hago, pero la fuerza, ¿quién te la dio? El Padre, Yahvé, el Eterno, a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, amén. La gracia o gen siempre atiende la necesidad de quien la recibe, aunque esta persona no se dé cuenta de ello o no lo merezca. Yo no me doy cuenta, nunca Dios me bendice. No te das cuenta, pero Dios siempre activa su gracia sobre vos, aunque te duermas. Despierta al que tiene al lado. Seguimos. Su otorgación no depende del beneficiario, sino de quien la extiende, ya lo dije. Es un poder sobrenatural que se activa en favor del necesitado. ¿Alguien tiene necesidades? Hay un poder sobrenatural que se activa cada vez que vos tenés necesidades. Amén. Gen es la gracia divina. Siempre existió, aún en el tiempo de la ley. El tiempo de la gracia, el tiempo de la ley, hermano. Eso es una atrocidad, es una herejía. La gracia de Dios siempre existió porque siempre existió Dios desde el principio. Amén. No hay tiempo de gracia y tiempo de Torá, de instrucción, de la ley, hermano. Vamos. Noé halló gen delante de Yahvé, antiguo pacto, Génesis 6. José halló gen delante de Yahvé, gracia.
Antiguo Pacto, Génesis 39. La gracia habla del eterno amor del Padre eterno. Hermano, ¿cómo le explicamos a Noé que él estaba en el Antiguo Pacto? Por eso no era el tiempo de la gracia. ¿Cómo halló gracia en él? En Dios. Y José y todo lo que hallaron gracia, si estaban en el tiempo de la ley. ¿Qué pasó? Es un error religioso. Es el error que activa el falso altar, por lo tanto la falsa adoración nos lleva a la falsa enseñanza, hermano. Vamos con la otra. Sin Torah no hay gracia. La gracia es la manifestación genuina de la Torah. Moisés no fue el autor de la Torah, sino el medio por el cual se recibió. Yeshua, el Hijo del Hombre, no es el autor de la gracia, sino la manifestación perfecta de esta. Amén. Estoy hablando del Hijo del Hombre. Para activar la Torah se necesita fe. De igual modo, para acceder a la gracia necesitamos fe. De esta manera demostramos que sin fe no hay ni Torah ni gracia que valga. Dios que te dio una medida de qué? Justo para que la Torah y la gracia se activen, porque en realidad son lo mismo. Eso pasa cuando vos edificás cada día un altar verdadero. Amén. Amén. Después se lo doy, no se preocupe, no se apure. Vamos con el otro. Justicia, Sedacá. Salmo 7:17. Para los hijos justos es motivo de alabanza. Te alabo, Yahvé, por tu justicia. Derecho, rectitud, virtud, prosperidad. Derecho otra vez, equidad, honradez, hechos justos o correctos. El que levanta el verdadero altar, cada día la misericordia y la gracia lo sostienen. Pero si yo les hago una pregunta, estoy por concluir. Si yo me muevo solamente en la misericordia, o sea que no tengo lo que merezco, y si estoy solamente en la gracia, entre esas dos, que tengo lo que no me merezco, ¿puedo abusar de Dios? Porque yo siempre acudo a la misericordia, peco y voy a la misericordia, y por lo tanto tengo gracia. ¿No hay abuso de Dios? Peco y total, el lunes me confieso y el lunes empiezo 0 km, así dicen los católicos. Voy, levanto las manos, ay, me quebrando, Señor, y después vamos otra vez. Eso es el abuso. O sea que por la misericordia no tenemos lo que merecemos, por la gracia tenemos lo que no merecemos, pero en el amor de Dios existe también la justicia. Por la justicia sí tenemos lo que merecemos y no tenemos lo que no merecemos. Todo hombre recibe misericordia. Todo hombre, por más que no crea en Dios, si se levantó vivo, fue misericordia de Dios. Y por ahí algunos reciben gracia, pero no todo hombre activa en la justicia de Dios a su favor. Solamente el justo, el Hijo, el que Dios le comparte secretos, porque levanta un altar correcto y practica una adoración perfecta, vive en la justicia del Padre, en la justicia de Yahvé. ¿Me entienden? Solamente por eso. Eso es lo que hace el altar correcto, el verdadero altar, la verdadera adoración, el verdadero sacerdocio. Amén. Activa la misericordia, la gracia y la justicia a favor de su vida cada día. Cada día. Amén. Amén. La existencia del verdadero altar permite la existencia de estas tres cosas, y por ello cada día podemos comprobar la voluntad del Padre, mala, desagradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad del Padre? Buena, agradable y perfecta. Amén. Por último, y cierro. A ver, yo una vuelta hace mucho, cuando estaba en error, yo decía, si yo diezmo y ofrendo me va mal. Yo lo decía, yo sé que ustedes nunca lo dijeron. Yo sé que ustedes, por eso no ofrendo, por eso no diezmo. Si al final voy a la iglesia y me va peor que antes. Yo sé que, lo dije yo nada más, yo sé que ustedes nunca lo han dicho. Al final, ¿para qué estamos sufriendo tanto? Lo he dicho yo, ustedes no. Yo lo digo, lo hablo por mí. Yo sé que los que se ríen de mí y no se ríen de ustedes mismos. Miren, hermano, hay algo. El verdadero altar santifica la ofrenda.
¿Quién trajo ofrenda hoy de Shabbat? Levánteme la mano. Pero la veo vacía, discúlpeme. Veo mano vacía. Eso para que los ujieres vean, el que tiene mano vacía le pasan un sobre. ¿Quién quiere dejar de pensar eso? Si yo di muy ofrenda y me va mal. Yo quiero dejar de pensar eso. Los jóvenes no. Yo quiero dejar de pensar así. Sé que, miren, el Espíritu Santo no miente. Muchos de ustedes lo han dicho hasta quizá en esta semana. O lo han pensado. Miren, jóvenes, varones, mujeres. Yo hablé de una economía en justicia. Yo hablé de negocios, de una nueva clase de negocios. Surgió el león. Si usted no dice amén, seguirá trabajando Shabbat. Y si tiene un negocio, seguirá siendo empleado de su propio negocio. Y dirá, me pierdo ventas. Mateo 23, 19. Empezamos con Evangelio, terminamos con Evangelio. Dijo Jesús, Mateo 23, 19. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es el mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda. Yo nombré Génesis 4, ¿no? Hubieron dos clases de ofrenda. Existen dos altares, ¿no? Si el verdadero altar santifica la ofrenda, ¿qué hará el falso altar con la ofrenda? ¿La maldecirá? Pero tu intención estuvo de ofrendar y diezmar, ¿no es cierto? Fue buena la intención. ¿Está mal diezmar y ofrendar? Pero en cuanto lo hiciste en el altar incorrecto, tu ofrenda no tuvo efecto en lo espiritual y sirvió a un Dios falso. Fue una adoración falsa, aún estando en Monte Santo, aún teniendo un oficio ministerial o aún sirviendo como mujer. Tu ofrenda fue falsa, por eso no prosperaste. Por eso las cosas se te escaparon como arena en el viento o como agua entre las manos. Por eso tus manos se hicieron de barro, tanto apretar el dolor, dijera Mercedes Sosa. Hermanos, hoy la pregunta es, ¿qué tipo de altar vas a levantar desde hoy? ¿Qué tipo de adoración vas a practicar desde hoy? ¿Qué tipo de ofrenda vas a traer hoy y desde hoy? ¿El altar verdadero o el falso? ¿La adoración verdadera o la adoración falsa? ¿Qué altar estás edificando? ¿A qué padre estás imitando? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué adoración estás ofreciendo? ¿Qué ofrenda estás dando? Esas son las preguntas que te tenés que hacer. Anotalas. Todos los días preguntate esto. Porque ahí está el secreto del éxito que tengas a partir de hoy. En tu familia, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu economía. Y ahí seguramente, si vos te planteás en reflexión estas preguntas, acudís a la palabra y se activa la voz de Dios, vas a escuchar, no puedo esconder secreto de vos, porque sé que sos un varón o una mujer que vas a bendecir las generaciones y de ahí las naciones van a ser bendecidas. No puedo ocultar secretos. Donde iba Abraham, levantaba un altar y ofrecía una ofrenda. Y esa ofrenda tenía olor grato y por eso se le llamó y se le llama el Padre de la Fe. Aquí vemos cómo es el altar que hace que la ofrenda sea santificada. De manera que si adoramos frente al altar falso, la ofrenda ofrecida será de igual manera. Un altar, por más que sea falso, nunca deja de activar algo en lo espiritual. Por eso vos ibas con la intención de ganar y salías perdiendo, porque sí o sí un altar y una ofrenda activan algo en lo espiritual. Por eso había temor, 50, 100, a ver, ¿qué? Por eso había temor de ofrendar. No había perfecto amor porque no estaba la presencia del Dios verdadero. Estaba Jehová, y Jehová es un Dios de temor, un Dios de terror, un Dios de miedo. Por eso ofrendabas con temor.
Por eso tu ofrenda, aunque era abundante, aunque era pequeña, nunca tuvo efecto en lo espiritual, el efecto que vos necesitas para prosperar. Y prosperar es tener éxito final en todo lo que emprenda. La pregunta es: ¿qué deidad estabas invocando? Conforme a ello tenemos que revisar qué altares hemos estado edificando. Si el altar es falso, eso habla de un sacerdocio falso, una adoración falsa, de una ofrenda falsa. Por consiguiente, el Dios invocado también es falso. Contrario a lo que desea el Padre, Él quiere que tengas prosperidad. En conclusión, la 18, perdón. Existe un Padre, un Dios, faltó. Un Dios, un Padre, un altar, una adoración, una ofrenda, una voz. Un Padre, un Dios, un Padre, un altar, una adoración, una ofrenda, una voz. Porque tu ofrenda ha sido quizás lo que reclamaba el profeta cuando rugía el león a través del profeta. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Si supieran, dijo Jesús, lo que significa esto. Si supieran lo que significa esto. La pregunta es, varón y mujer, mientras los músicos suben. La pregunta es para vos que estás en internet. ¿Qué altar vas a edificar a partir de hoy? Porque te aseguro que el destino de tus generaciones, la ciudad en la que habitas, depende del altar que tú levantes. Quizás, si dice que la palabra, el Evangelio, en las cartas de Pablo, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quizás por eso tengas enfermedad. Quizás por eso tu pariente que va a la iglesia evangélica, que es diácono, que es pastor, está enfermo. Porque el altar es el altar incorrecto. Y un altar incorrecto, hermano, influencia el templo. Quizás tu familia, tus amigos, o esa familia está totalmente en trastorno, porque el altar es incorrecto. Por eso, donde estás, te pido que te pongas de pie. Cierres tus ojos, levantes tus manos. Y mientras cerramos la transmisión, yo profetizo en esta semana que si tú levantas el altar correcto, donde sea que estés, la ofrenda será la correcta, la adoración será la correcta. Y cuando eso ocurra, la misericordia, la gracia y la justicia sostendrán tu vida cada día de tu vida. Cada día será lleno de la gracia de Dios, de la misericordia y de la justicia de Dios. Todo lo que hagas prosperará. Si estás enfermo, serás sano. Yo declaro una palabra de sanidad sobre tu vida. Yo declaro que tu matrimonio sale del conflicto, sale del problema. Yo declaro y profetizo que ese hijo rebelde se sujetará a la instrucción. Padre, levanta un altar correcto. Varón, levanta el altar perfecto. Porque Yahvé es el nombre y no es Jehová. Yahvé es el nombre y no es Jehová. Yeshua es el nombre que hará que tu vida sea un altar de adoración perfecta. Que cada día lleve fuego, cada día lleve leña y ese fuego no se apague. Con eso cerramos la transmisión, damos gracias.